Finanzas Bíblicas, escrito por el pastor Héctor Salcedo. Nuestro amado hermano y diácono Luis Alfonso Rueda nos habló el domingo anterior de un tema de suprema importancia: deberes financieros bíblicos. Y entre muchas otras áreas aprendimos que hay cosas en las que debemos actuar con fidelidad. Recordemos un poco. Tenemos responsabilidad con Dios y su obra. En esta área debemos proceder con responsabilidad y con gratitud. Pero también tenemos responsabilidad con nuestra familia. Ahí debemos actuar con mucha transparencia. También tenemos responsabilidades con el gobierno y ahí debemos actuar con sujeción. Tenemos responsabilidad con nosotros mismos. En esta área se debe proceder con un estilo de vida estratégico. Pero también tenemos responsabilidad con el prójimo. En esta área debemos proceder con generosidad. Y es precisamente de esta última responsabilidad que todos tenemos, de la cual hablaremos hoy. El título de esta escuela dominical es Generosidad, resultado de una perspectiva eterna. Pero ¿qué tal si me acompañan en oración antes de iniciar a hablar con este tema tan importante? Señor y Dios Santo, queremos darte gracias por tu Espíritu Santo, que cuando tu pueblo se reúne, está presente en medio de nosotros para enseñarnos, para corregirnos, para instruirnos. Hoy te pedimos, Padre Celestial, que sea tu Espíritu Santo el que use a este siervo inútil, pecador, para poder transmitir el mensaje que tú tienes para este puñado de personas acá presentes y los que verán y escucharán el mismo a través del video. Pero también te ruego por ellos, Dios, para que no haya distracción, para que no haya ningún impedimento que les impida ser un terreno fértil para la siembra de tu palabra. Tanto ellos como yo necesitamos de tu asistencia, para que así tu palabra sea como una semilla que brote, germine, crezca y produzca fruto al 60, al 80 o al 100 por uno, de manera que así sea glorificado tu santo nombre y nosotros crezcamos en santidad y vayamos pareciéndonos cada día más a nuestro amado y bendito Salvador Jesucristo. Esto es lo que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Les repito el título de la escuela dominical: Generosidad, resultado de una perspectiva eterna. Los diccionarios seculares definen la generosidad como la tendencia a ayudar a los demás y dar las cosas propias sin esperar nada a cambio. En la vida cristiana, la manera en que usamos nuestros recursos revela mucho acerca del estado de nuestro corazón. La Escritura enseña que las finanzas, las posesiones y la relación con los bienes materiales nunca son asuntos meramente económicos, son asuntos espirituales. Nuestro Señor Jesucristo habló muchísimas veces sobre el dinero, la riqueza, la avaricia, el contentamiento y la generosidad, porque sabía que el corazón humano tiende naturalmente a aferrarse a lo temporal y a encontrar seguridad en aquello que puede acumular. La generosidad bíblica
no consiste simplemente en transferir bienes materiales de una persona a otra. Tampoco es un mecanismo para obtener prosperidad material, ni una estrategia religiosa para negociar bendiciones con Dios. La verdadera generosidad es el fruto de un corazón transformado por el Evangelio. La verdadera generosidad es el fruto de un corazón transformado por el Evangelio. Es una expresión visible de amor, de compasión, de adoración y de confianza en la providencia divina. La generosidad del creyente no nace de la presión externa ni de la manipulación emocional. Surge de compartir la gracia de Dios en Cristo. Es decir, los hijos de Dios dan porque primero han recibido. Aman porque primero han amado. Abren su mano generosa porque han visto la mano generosa del Señor abrirse con generosidad hacia pecadores indignos como nosotros. Vamos a leer, por favor, Deuteronomio 15, versículos del 7 al 8. Deuteronomio 15, versículos del 7 al 8. Dice la palabra así: cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurezcas tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino abrirás a él tu mano liberalmente, y en efecto le prestarás lo que necesite. Hermanos y amigos, estudiar la generosidad de Dios es estudiar el carácter mismo de Dios. Corrijo, estudiar nuestra generosidad es estudiar el carácter mismo de Dios, la obra redentora de Cristo, y ver así la manera en que el Evangelio transforma la relación del creyente con las riquezas terrenales y con las necesidades de quienes lo rodean. Hay un fundamento para la generosidad, y ese fundamento, como es lógico, es Dios, quien es el dueño de todo. Muchas gracias. Leamos, por favor, el Salmo 24:1. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. La Escritura enseña que todo cuanto existe le pertenece ¿a quién? A Dios. ¿A quién le pertenece todo cuanto existe? No se les olvide que esto es un espacio participativo. Esto significa que el ser humano no es propietario absolutamente de nada. Recordemos que somos administradores de los recursos que Dios ha colocado temporalmente en nuestras manos. Nuestro dinero, nuestro tiempo, nuestras capacidades, nuestras propiedades, nuestras influencias, nuestras oportunidades son dones que proceden única y exclusivamente de Dios. Por esta razón, la generosidad bíblica no debe entenderse como si el hombre estuviera regalando cosas propias o que lo haga desde una autonomía absoluta, sino que cuando un hombre creyente o una mujer creyente es generoso, lo que está haciendo es administrar fielmente aquello que Dios le ha confiado. Cuando olvidamos esto, fácilmente caemos en egoísmo, en avaricia, en autosuficiencia, y empezamos a pensar de manera incorrecta diciendo frases como: mi dinero,
mi esfuerzo, mis logros, mis bienes. Pero la Escritura constantemente nos recuerda que aún la capacidad para producir riquezas proviene de Dios. Leamos por favor Deuteronomio 8:18. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Muchas gracias. La mayordomía cristiana transforma radicalmente nuestra perspectiva, puesto que ya no preguntamos cuánto de lo mío debo darle a Dios, sino cómo quiere Dios que administre lo que a Él le pertenece. Como es lógico, el modelo supremo de generosidad proviene de Dios, y esta generosidad se revela en Cristo. Es decir, que Dios es el modelo perfecto de generosidad. No busquemos la perfección generosa en nosotros, busquémosla única y exclusivamente en Dios, porque como les digo, Él es el modelo perfecto. Dios no solamente ordena generosidad, Él actúa generosamente. Toda la historia de la redención revela a un Dios abundante en misericordia. Él es paciente, Él es compasivo, Él es bondadoso. Leamos por favor lo que Jesús mismo dice en Mateo 5:45. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Amados, hasta los incrédulos viven diariamente bajo las expresiones de la bondad común de Dios, ya que nuestro Creador a todos por igual nos concede respiración, alimento, capacidades, familia, trabajo, belleza de la creación y toda clase de provisiones diarias, etcétera, etcétera. Sin embargo, la máxima expresión de la generosidad divina se encuentra en el Evangelio. Lea por favor 2 Corintios 8:9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Cristo no murió por personas merecedoras de su sacrificio. Él se entregó por pecadores rebeldes. La cruz es la demostración suprema de la verdadera generosidad, la cual implicó un sacrificio, una entrega y un amor inmerecido para pecadores como nosotros. Entonces, la generosidad cristiana no nace simplemente de la sensibilidad humana, sino de contemplar el Evangelio. Es decir, el creyente aprende a abrir sus manos porque Cristo abrió sus manos en la cruz. Miremos ahora un poco la generosidad en el Antiguo Testamento. Dios siempre le enseñó a su pueblo a vivir con compasión hacia los necesitados. Leamos por favor Levítico 19 del 9 al 10. Cuando sigues la mies de tu tierra, no segarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra segada, y no buscaréis tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña, para que el pobre y para que el extranjero, para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Yo Jehová vuestro Dios. Dios ordena no cosechar hasta el último rincón de tus campos o de los campos que ellos tenían en aquel tiempo,
se debía dejar parte de la producción para los pobres, para los extranjeros, para las viudas y para los necesitados. Esto nos enseña varias verdades importantes. Primera verdad que podemos extractar de este texto: Dios no aprueba el egoísmo. El creyente no debe vivir intentando extraer el máximo beneficio personal de cada situación. El corazón regenerado aprende a dejar un margen para bendecir a otras personas. Una segunda verdad de este texto es: Dios dignifica al necesitado. En muchos casos, el necesitado debía recoger por sí mismo aquello que quedaba en el campo. Dios no promueve la humillación ni el desprecio, sino una ayuda que preserva la dignidad humana. Esto es importante porque cada ser humano es portador de la imagen de Dios y la pobreza no elimina la dignidad humana. Tengamos en cuenta que la falta de recursos no disminuye el valor de una persona, tampoco lo convierte en alguien inferior y menos lo hace menos importante delante de Dios, valga la redundancia. La Escritura condena severamente el desprecio hacia los necesitados. Leamos por favor Proverbios 14:31. El que oprime al pobre afrenta a su hacedor, mas el que tiene misericordia del pobre lo honra. Vivimos en un mundo caído, profundamente afectado por el pecado. Y como es lógico, ahí tenemos necesidades y tenemos pobreza. La Escritura muestra múltiples causas para que haya pobreza y necesidad en este mundo: injusticias, opresiones, enfermedades, guerras, corrupción, catástrofes, malas decisiones, pereza, sistemas injustos, tragedias, limitaciones humanas propias de un mundo caído, etcétera, etcétera. No se trata meramente de la mala distribución económica. Debemos tener en cuenta que el pecado ha afectado profundamente todas las dimensiones de la existencia humana. Es equivocado pensar o asumir que toda persona pobre o necesitada está en esa condición por irresponsabilidad personal, ya que hay personas en necesidad a pesar de trabajar arduamente, luchar honestamente, hacer esfuerzos reales, pero hay necesidad y hay pobreza en este mundo caído. A pesar de todo esto, mucha escasez, muchas necesidades, nosotros como creyentes, al ver esto en las personas, debemos evitar la dureza de nuestro corazón. Debemos tener muy alejado el orgullo, las opiniones ligeras o las actitudes preconcebidas. Nuestra mirada debe estar siempre en Cristo. Él es el ejemplo a seguir. Y recordemos que Él mostró una enorme compasión hacia los débiles, hacia los marginados, hacia los quebrantados y los necesitados. Y nosotros debemos hacer lo mismo. Ya en el Nuevo Testamento se presenta la generosidad
como una característica que debe gobernar a los creyentes, a los hijos de Dios. Leamos por favor Hechos 20:35. En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. La iglesia primitiva mostró un espíritu de servicio y compasión notable. Los creyentes compartían recursos, ayudaban a necesitados y sostenían la obra del evangelio. Se destacan de manera impactante las iglesias de Macedonia, ya que aunque atravesaban dificultades económicas, Pablo dice que abundaron en generosidad. No dieron porque les sobraba, sino porque entendieron la gracia de Dios. La generosidad cristiana no debe o no depende de cuánto posee una persona, sino de la condición de su corazón. Lo repito, la generosidad cristiana no depende de cuánto posee una persona, sino de la condición de su corazón. Hay personas con muchos recursos, pero son profundamente egoístas. Y hay personas con pocos recursos que poseen corazones extraordinariamente generosos. Y es importante en el tema de la generosidad hablar de algo, y es las buenas obras y la salvación. Nunca debemos olvidar que la Escritura enseña claramente que las obras nos pueden salvar. No, las obras nos salvan. Exacto, la Escritura enseña claramente que las obras nos salvan. Recuerden que esto es un espacio participativo. Entonces, ¿las obras nos salvan o no nos salvan? No, correcto. Ningún acto de generosidad, por extraordinario que parezca, puede reconciliar al hombre con Dios, ya que somos justificados únicamente por la obra de Cristo. Sin embargo, la ausencia total de compasión puede revelar un corazón no regenerado. La ausencia total de compasión puede revelar un corazón no regenerado. Lea por favor, Primera de Juan 3:17. El que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Sí, señor. Las buenas obras no son la raíz de la salvación, pero sí son el fruto de ella. Martín Lutero decía, Dios no necesita de tu generosidad, pero tu prójimo y tu vecino sí necesita. Reitero que ninguna obra humana puede justificar al pecador delante de Dios, pero esto no significa que los actos de bondad realizados por los incrédulos sean perversos o inútiles en un sentido humano, ya que por la gracia común de Dios, incluso personas no regeneradas pueden realizar actos reales de ayuda, compasión y benevolencia. Sin embargo, solamente una vida transformada por el Espíritu Santo puede producir obras que verdaderamente glorifiquen a Dios desde una perspectiva correcta. Y puede surgir aquí una pregunta. ¿Por qué debe ser generoso el creyente? Repetimos la pregunta. ¿Por qué debe ser generoso el creyente? Para responder esta pregunta, debemos tener en cuenta que la motivación principal no es obtener dinero, no es asegurar prosperidad material.
no es tampoco manipular bendiciones y mucho menos comprar favores de Dios. Contrario a esto, las motivaciones principales para la generosidad deben ser amar a Dios, reflejar su carácter, adorar al Señor Dios Todopoderoso y, como es lógico, servir al prójimo. Y así respondemos agradecidamente al Evangelio. Lea por favor Mateo capítulo 6, versículo 19. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompe, y donde ladrones minan y hurtan. En el texto leído, el Señor Jesucristo nos enseña que el problema no es poseer bienes materiales, sino que el problema es convertirlos en el tesoro supremo de nuestro corazón. El problema no es poseer bienes materiales, sino convertirlos en el tesoro supremo de nuestro corazón. Mi amado hermano y amigo, quiero hacer una nota de balance acá porque no está bien, perdón, no es pecado que tú quieras tener una vida satisfactoria, una vida buena y plena en esta tierra. Puedes tener tu carro, puedes tener tu casa, puedes tener tus cosas en la casa y eso no es pecado. Lo que es pecado es tener nuestro corazón puesto en esas cosas y adorarlas y olvidarnos de las personas que necesitan. Como lo enseñó Jesucristo, el problema no es poseer bienes materiales, sino que el problema es convertirlos en el tesoro supremo de nuestro corazón. Consecuente con esto, podemos decir con toda certeza que pueden existir personas ricas que no son avarientos y personas pobres que son profundamente avarientos. La avaricia es un problema espiritual, no simplemente es un problema económico. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Qué preguntas tienen? ¿Qué dudas? ¿Qué inquietudes? Los escuchamos. Gracias a Dios que estoy siendo claro. Hablemos ahora un poco de los tesoros en el cielo, porque el Señor Jesucristo habló de eso. Carlitos. Gracias, hermano. Yo quisiera, no sé si pues nos pudieras explicar, muchas veces la generosidad para el cristiano se ha usado para ponerle como una esclavitud. Vemos en algunas iglesias tienen que dar con generosidad y las personas dan hasta de donde no tienen que dar. O muchas veces el análisis de dar con generosidad separado del discernimiento de si a la persona que le voy a dar realmente lo necesita o no, o tiene una actitud de mendicidad que ya vive de allí. ¿Me entiendes? Como, o sea, no sé si a veces la generosidad se puede volver como tengo que darle a este, al que se me acerque le doy, ¿me entiendes? En ese punto. No sé si hay un balance en eso. Más adelante estaremos hablando de las cosas que se dan generosamente, que no necesariamente son lo económico. Y como tú mismo lo decías, el creyente debe de tener un discernimiento espiritual, debe estar guiado por el Espíritu Santo de Dios para asimilar en qué casos y en qué oportunidades se debe ayudar con una cosa o con la otra. Es por eso que más adelante vamos a estar exponiendo el tema más claro. Mis hermanos, buenos días. Quisiera aprovechar, hay algo valioso allí y cada palabra que nosotros utilicemos, siempre debemos asegurarnos de poder comprenderla a la luz de la Escritura. Recuerden que hay definiciones de diccionario, hay definiciones bíblicas, ¿cierto?
Entonces, una de las cosas que tenemos que advertir es ese mal uso que a veces se le da a la generosidad en contextos religiosos. Ejemplo, se tuerce Hechos de los Apóstoles, donde dice que todos los cristianos de manera generosa vendían lo que tenían y lo daban a la iglesia. Entonces utilizan textos como este para decirle tu verdadera generosidad está en que vendas todo y lo traigas a la iglesia. Y eso es torcer un pasaje apelando a un principio bíblico, pero de una forma distorsionada. La generosidad debe entenderse a la luz de la Escritura, ¿cierto? Es dar, compartir de la provisión que el Señor nos ha dado para administrar con discernimiento. Entonces, ojo, nunca una iglesia debe forzar la conciencia de las personas apelando a la generosidad, a que den, a que entreguen, a que traigan una ofrenda generosa, extravagante y abundante, que son las frases que se utilizan para manipular en el carismatismo. No, cada creyente con limpia conciencia, examinándose por la palabra, puede identificar a qué apela el principio de generosidad. Y ese discernimiento es entender que hay momentos en que una persona puede estar siendo disciplinada por Dios y lo más sabio no es ayudarla. No significa que en toda disciplina no debamos ayudar. Lo que queremos decir es que hay momentos donde no deberíamos ayudar o hay momentos donde la persona apela a un mal hábito para estar consiguiendo apoyo y que las personas den apelando a principios bíblicos. Es que es deber del hermano ayudar, es que la iglesia tiene que ayudarme. Y muchas personas usan esto para manipular también. Entonces, la generosidad va anclada al discernimiento. Una iglesia no puede manipular las conciencias para dar, ni una persona en necesidad puede usar su necesidad para querer obtener beneficios. Las dos cosas requieren sabiduría. No sé si eso... Exacto. Muchas gracias, mis hermanos. Continuemos entonces hablando de los tesoros en el cielo. Ah, bueno, perfecto. No sé si de pronto lo va a decir más adelante el Sí. hermano. A mí me parece que la generosidad tiene como unas prioridades y creo que Juan está hablando de hermanos en Cristo, el Ajá. pasaje que citaste en Juan y en Hechos Sí. de los Apóstoles es el contexto de la iglesia, De la ¿no? iglesia. De pronto lo vas a mencionar más adelante. Exactamente, sí. Muy bien. Él le presta el... Con todo esto que hemos dicho y lo que mis hermanos han aportado, leamos por favor Mateo 6:20. Este es la continuación del que leímos ahorita. Dice, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompe y donde ladrones no miran ni hurtan. Acá el Señor Jesús ordena a los creyentes que acumulemos tesoros en el cielo. Pero esto no debe entenderse como una especie de cuenta bancaria espiritual, y mucho menos como un sistema comercial de méritos. No obstante, la Biblia sí habla de las recompensas eternas, pero esto debe entenderse correctamente. El problema no consiste en creer que Dios recompensa. La Escritura lo afirma en repetidas veces. El problema y daño para el corazón de una persona viene cuando esas recompensas se materializan, es decir, cuando se convierten en la motivación para ser generoso, o cuando se convierten en fórmulas mágicas y multiplicaciones mentales que llevan a pensar en la gran cantidad que tengo ahorrado en los bancos de Dios. El pensar de esa manera me lleva a actuar o a ser generoso es de una manera carnal. Lo que sí bíblicamente incluyen los tesoros en el cielo cuando el creyente es generoso son gozo por agradar a Dios, aprobación, recompensas eternas, participación en la gloria futura y frutos eternos que son producidos para el reino de los cielos. Miren, mis amados, la generosidad
puede facilitar la predicación del evangelio, lo cual puede usar Dios para añadir elegidos a su remanente. La generosidad debe estar enfocada en la gloria de Dios y no principalmente en lo que recibiremos por ser generosos. Es por todo lo anterior que la generosidad no es una transacción comercial con Dios. La generosidad no es una transacción comercial con Dios, sino una inversión eterna en aquello que verdaderamente permanece. El creyente debe ser generoso, pero al hacerlo debe mirar más allá de este mundo presente. Miremos qué es lo que la sociedad actual busca cuando son generosos. Satisfacción inmediata, acumulación rápida y placer instantáneo. En cambio, el creyente debe entender que esta vida es temporal. Las riquezas son pasajeras, pero el reino de Dios es eterno. Es por eso que Abraham vivió esperando lo eterno. Tenía sus ojos puestos en una ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Eso lo podemos leer en Hebreos 11 y 10. Y en este mismo orden, Pablo nos dice en Colosenses 3:2 que debemos poner la mira en las cosas de arriba. Y cuando así lo hacemos, cuando somos generosos mirando a Cristo, se transforman las prioridades, se transforman nuestras decisiones, se transforma la manera en la que gastamos el dinero, se transforman nuestras metas y transformamos lógicamente el uso de nuestros recursos, ya que el que vive para esta vida termina esclavizado por lo temporal, pero el que vive para la eternidad aprende a usar lo temporal para servir a propósitos eternos. Vamos a mirar algunos consejos prácticos o aplicaciones para nuestra vida y aquí encontraremos muchas respuestas a las inquietudes que venimos teniendo y alguna claridad para nuestro hermano Carlitos. Primera aplicación: aprende a ver las necesidades reales, pero como ya sabemos, nuestra carne no nos va a guiar a eso, sino la oración y la ayuda del Espíritu Santo. Aprende a ver las necesidades reales. Esto es importante, ya que muchos creyentes vivimos enfocados en nosotros mismos y así no percibimos el sufrimiento y las necesidades de quienes nos rodean. Si queremos ser generosos, debemos estar atentos, ser sensibles, escuchar, ser compasivos. Es importantísimo tener claro que no toda ayuda es económica. A veces las personas necesitan consejo, acompañamiento, oración, dedicarles tiempo, palabras de ánimo y guiarlos y dirigirlos como manda la palabra de Dios. Recuerden que la indiferencia jamás debe caracterizar al pueblo de Dios. Segundo consejo o aplicación: ayuda con discernimiento y sabiduría. Tengamos presente que la Biblia llama tanto a la compasión como a la sabiduría, por lo que no todo acto de generosidad debe llevarse a cabo de la misma manera. Es la sabiduría proveniente de Dios la que nos puede mostrar que muchas necesidades están relacionadas con malas decisiones, irresponsabilidades, pereza, falta de diligencia, etcétera, etcétera. Pero, incluso en estos casos debemos actuar con misericordia, buscando no solo aliviar temporalmente la necesidad, sino ayudando a las personas mediante la enseñanza
amorosa y que así puedan aprender a tomar buenas decisiones, a no ser perezosos, a ser diligentes, etcétera, etcétera. La meta del creyente generoso no debe ser fomentar una dependencia destructiva. ¿Lo escuchó muy bien? La meta del creyente no debe ser generar una dependencia destructiva, sino servir de manera útil y amorosa. Tercera aplicación o consejo: sé justo en tus relaciones económicas. Nunca debemos olvidar que la generosidad también se refleja en los siguientes aspectos: salarios justos, honestidad, integridad, trato digno, ausencia de explotación laboral, etcétera, etcétera. Hay muchas personas que desean pagar siempre lo mínimo posible, aun cuando tienen la capacidad de actuar con mayor bondad. El creyente debe exhibir el carácter de Cristo, incluso en los negocios, contratos y relaciones laborales. Cuarto consejo o aplicación: cultiva una generosidad proactiva. Es decir, no esperemos a que alguien nos ruegue por ayuda. Busquemos las oportunidades para servir y ser generosos. Estemos siempre dispuestos a compartir y mantengamos una disposición activa en nuestro corazón. Quinta aplicación o consejo: planea la generosidad. No esperes a que ser generoso dependa de impulsos emocionales. Un creyente sabio aparta recursos intencionalmente para ayudar a otros y para sostener la obra del reino. Así como planificamos gastos, ahorros y responsabilidades, también debemos planificar el servicio y la generosidad al prójimo. Nunca, pero nunca debemos olvidar que todo lo acumulado en este mundo permanecerá aquí. Las riquezas se deterioran, desaparecen, cambian y finalmente serán dejadas atrás por cada ser humano. Pero las obras hechas para la gloria de Dios tienen valor eterno. La generosidad cristiana no nace del orgullo, de la culpa, ni del deseo de reconocimiento. Por el contrario, nace del Evangelio. Cristo se entregó generosamente por nosotros y ahora nos llama a reflejar su carácter con manos abiertas, corazones compasivos, vidas desprendidas y una mirada puesta en la eternidad. El creyente verdaderamente transformado entiende que esta vida no es su tesoro final. Nuestra esperanza debe estar en Cristo y así podremos vivir generosamente el presente. El Señor Jesucristo no nos ha dejado huérfanos. A los creyentes verdaderos nacidos de nuevo, Él nos dejó su Espíritu Santo. Y cuando somos diligentes en el uso de los medios de gracia, yo no tengo ninguna duda que el Espíritu Santo nos va a guiar a hacer lo correcto con el dinero que no es de nosotros, sino de Dios, y con las provisiones que Él nos ha dado. Por eso no puedo cerrar este tiempo sin informarles que la generosidad que se realiza pensando en lo eterno, solo pueden llevarla a cabo todos los que han creído en Cristo, como dice la Escritura. Y si alguno de los presentes no ha creído, pues no aplaces tu salvación. Ríndete en esta hora, mira al Señor Jesucristo levantado en esa cruz y arrepiéntete de tu pecado. Jesús es la muestra más grande de generosidad dada por Dios para salvar de la condenación a pecadores como nosotros. Solamente
teniendo una relación genuina con Él, una relación vertical, no horizontal, podremos llegar a ser esos hombres creyentes, esas mujeres creyentes, generosas, que glorifiquen a Dios y tengan su mente puesta en lo eterno y no en las cosas de este mundo. Quiero preguntarles, antes de irnos a tomar café, ¿alguien tiene alguna pregunta, algún aporte? Buenos días. Buenos Cuando días. decía lo de la dependencia que es dañina, ¿nos pueden ampliar un poquito esa parte? Una dependencia destructiva radica en una persona que estamos viendo en la iglesia o en nuestro entorno que no está haciendo nada por mejorar su condición económica, por mejorar sus necesidades. Y aún así, nosotros continuamos, ayude y ayude y ayude, cuando también debemos aportarle un consejo, también debemos aportarle una enseñanza para que él salga de ese estado. No sé si me hice entender con la respuesta. Sí, sino que yo también lo entendía como cuando usted va directamente como hermano y le ayuda. Entonces, no sé si lo más sano, pues que he pensado yo que es cuando le quiere ayudar a un hermano, es mejor hacerlo a través de, digamos, como de una ofrenda que vaya direccionada y ya la iglesia como tal se lo entrega a la persona. Yo lo enfoqué más como por ese lado, Ajá. para que no hubiera como... Sí, ese punto es importante, aunque creo que son dos cosas diferentes. Uno, el primero, la escritura habla de el que no trabaje, que no coma, mostrando que la diligencia que debe haber en la persona. Y no podemos suplir las necesidades de alguien que es negligente en buscar trabajo, que es negligente en esforzarse para poder proveer para las necesidades de su casa, que no trabaja y espera que los demás suplan sus necesidades. Entonces, esa es la dependencia negativa. En la escritura hay diferentes formas de ayudar. Y una de las cosas que la escritura promueve es que lo que haga la mano izquierda, lo que haga la mano derecha, no lo sepa la mano izquierda. Entonces, ese es un principio que la escritura establece para cuidar el corazón de ambas partes, del que da y del que recibe. Entonces, es importante entender esto, que ese es el principio que busca proteger a la persona que da para que no encuentre satisfacción pecaminosa en eso que hace. Pero es importante hacer una nota de balance. Hay a veces ciertas ayudas que el Señor nos permite discernir que deben ser atendidas ya. Entonces, ejemplo, me doy cuenta que el lunes un hermano está pasando una necesidad específica y requiere una atención inmediata. Me prohíbe la escritura poder decir, mira hermano, hoy compra estos medicamentos o sé que estás pasando una necesidad, toma. No necesariamente eso está mal, porque hay necesidades que el Señor a veces nos permite discernir, que pone un peso en nuestro corazón y de repente uno llama al hermano y está pasando una necesidad que sí o sí tiene que resolverse ya. Entonces lo que estamos buscando es entender esas ayudas sistemáticas, continuas, que pueden convertirse en la persona que recibe una forma de querer congraciarse con el que da y volverse cómplice de pecado. Por ejemplo, en la iglesia. En muchas iglesias sucede que hay personas que dan con mucha generosidad y resulta que la iglesia se da cuenta. Entonces, como es el que da con mayor generosidad, no confrontemos su pecado porque de pronto se va. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Como sus ayudas no son secretas, ¿cierto? Entonces eso hace que se comprometan intereses y se quiera alivianar el trato con el pecado. Ese sería un mal manejo de alguien que da con generosidad. Entonces, en ese principio, lo que está mostrando la escritura es, ojo, cuando tú descuidas tu corazón, si tú ves que eso hace que tu corazón naturalmente empiece a dar por querer recibir un trato especial, por favor entiende los canales. A veces hay ayudas sistemáticas que se le quieren dar a alguien. Ve, yo quisiera durante un año ayudar a una persona mensualmente con un recurso. Ve al canal de la iglesia, explícale a la iglesia o colocan un sobrecito, esta ayuda es para tal persona. ¿Eso que está haciendo? Que se cuide los corazones de las partes. Entonces siempre se va a requerir al final discernimiento. Pero el principio que nos está recordando Rosy es muy importante. Debemos hacer todo cuidando de que el que da
No empiece a envanecerse por pensar que está dando y que merece un trato especial, ¿cierto? Y que el que recibe no termine dando un trato especial a quien le da, ignorando los principios bíblicos a la hora de tener que confrontar o tratar el pecado. ¿Eso aclara bien el panorama? ¿Alguna otra pregunta? Tengo quien me respalde. Bueno, mis hermanos, entonces terminemos orando. Quisiera terminar con algo. Mis hermanos, miren, una de las cosas que he aprendido en el tema de la economía, como con cualquier cosa, ustedes sí han notado que el ser humano es pendular. Pasamos de una generación maltratante a una generación que ya no quiere tocar porque se traumatiza, ¿cierto? Pasamos de guerra y luego paz, y ese es el género humano. Lo mismo pasa con el tema económico en la vida de la iglesia. Muchas personas han militado en entornos donde fueron manipulados y engañados con discursos de prosperidad. Traiga, venda la casa que el Señor le va a dar 10 más. Traiga dinero. Ay, si usted no da, y si no da, va a venir la langosta y el devorador. Entonces, ¿qué sucede? Las personas salen de esos entornos lastimadas, heridas, manipuladas, y luego se van al otro extremo. Ya no quiero dar, ya no quiero dar a nadie, ya no quiero dar a la iglesia, más bien voy a tomar mis recursos y voy a dar mercados en la calle. Mis hermanos, las dos posturas son malas. Es malo usar la palabra de Dios para manipular, pero es malo no dar en la forma en la que Dios dice. No queremos que las personas sean sujetas de engaño, prometiéndoles que si dan van a tener carro, casa y beca. Pero tampoco queremos hacerle pensar a las personas que es correcto no dar generosamente en los escenarios que el Señor ha establecido, para el sustento de los que están bajo nuestro cuidado, para la provisión y el funcionamiento de la iglesia, para ayudar a nuestros hermanos en necesidad. Entonces, cuidémonos que no hayan desbalances, que por querer alejarnos de un abuso terminamos cayendo en otro. Nos alejamos a veces de un pecado y terminamos pecando de otra manera. Entonces, que el Señor nos ayude a discernir qué es manipulación, pero qué es un deber. Porque me temo que muchas personas heridas ahora no dan como deben dar en sus iglesias locales, no dan como deben dar para ayudar al hermano en necesidad, por temor o por enojo a lo que le hicieron antes. Entonces, que el Señor nos ayude a ser sabios. Señor y Dios Santo, te damos muchas gracias por este tiempo. Gracias por todo lo que hemos aprendido de ti a través de nuestros hermanos, a través de los aportes, a través de tu palabra y a través de todo lo que tú tenías dispuesto para nosotros en esta mañana. Ahora la tarea es más complicada todavía porque es poner por obra lo que hemos aprendido, no ser solamente oidores, sino hacedores de tu palabra. Así de que te pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe, nos dirige y nos oriente, Señor, a la obediencia, Señor, y a ser generosos con la iglesia, a ser generosos con los hermanos en necesidad y con las personas en necesidad, pero de la manera como lo estableces tú, guiados por tu Espíritu Santo y direccionados por tu luz. Es lo que te pedimos y oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, que disfruten del